Todos estamos fascinados con los asesinos en serie. Después de todo, no estarías aquí si prefirieras escuchar dramas de época mientras haces cosas cotidianas como cocinar, limpiar, conducir o dormir. Sin embargo, las probabilidades de que te encuentres con un asesino en serie son ínfimas. Es mucho más probable que mueras en un accidente de auto, de un infarto, por malaria o, si vives en los Estados Unidos, a causa de la violencia con armas de fuego. En el año 2020, 21.570 personas fueron asesinadas en los Estados Unidos y se estima que el 2% de esas personas fueron asesinadas por un asesino en serie. Eso representa 431 personas, pero el número estimado de víctimas posibles podría ser incluso menor si se tiene en cuenta que, según la base de datos de estadísticas de asesinos en serie, actualmente hay solo 42 asesinos en masa activos en los Estados Unidos. Según el Departamento de Estudios Sociales y Humanidades de la Universidad de Northeastern, esto se debe no solo a que hemos aprendido a ser mejores padres que los de la generación posterior a la Segunda Guerra Mundial, sino también a que hemos mejorado en evitar e identificar posibles asesinos sanguinarios. Entre 1970 y 1999, también conocida como la Edad Dorada de los asesinos en serie, se estima que había 289 activos en los Estados Unidos. En esa época, la gente era menos consciente de los peligros de estos monstruos. Dormían con las puertas y ventanas sin seguro. Las parejas elegían zonas apartadas para estacionar sus autos mientras se besaban, y las jóvenes aceptaban con gusto que desconocidos les dieran aventones. Y en los días y semanas posteriores a sus desapariciones, serían excursionistas, corredores o vecinos preocupados quienes se toparían con sus cuerpos mutilados. Pero en 1969, cuando Richard Ramírez, de 19 años, empezó a fumar marihuana y beber alcohol, 5 años antes de que Ted Bundy asesinara a su primera víctima, y solo 3 años antes de que Ed Kemper se hiciera conocido como el asesino de universitarias, las estudiantes que vivían en los pueblos universitarios vecinos de Ann Arbor y Ypsilanti, en Michigan, ya eran muy conscientes de que un asesino en serie las estaba cazando. Sin embargo, a pesar de los incansables esfuerzos de la policía por atrapar al responsable, 8 mujeres morirían de forma brutal antes de que su asesino fuera encontrado y enviado a prisión. Estas son las historias de las 8 jóvenes que serán recordadas para siempre como las víctimas de los asesinatos de Michigan. Mary Therese Flesar, apodada Chi-Chi, nació el 4 de diciembre de 1946 en Ypsilanti, Michigan, hija de Chester y Therese Flesar. Mary fue una de 7 hermanos y creció rodeada de su familia extendida. Eran originarios de Polonia y sus padres tenían una granja en las afueras de Willis. Eran católicos devotos y toda la familia participaba activamente en su comunidad local. Mary amaba a los Beatles, tocaba el piano, la guitarra acústica y la tarola en la banda de la escuela. Probablemente no todas a la vez. Tenía una debilidad por los zapatos y quería convertirse en intérprete de francés, y en 1965 comenzó sus estudios de francés y contabilidad en la Universidad del Este de Michigan, en Ypsilanti, tras haber recibido una beca de 4 años. También comenzó a trabajar medio tiempo en la oficina de registro de la universidad, en McKinney Hall, para ganar un poco de dinero extra. Los amigos de Mary la describirían después como una joven segura y confiada. No era la típica chica fiestera. Prefería acurrucarse en su cama y tocar la guitarra, y se sentía muy cómoda en su propia compañía. Usaba anteojos de montura grande, no tenía muchos amigos varones y, hasta donde sabían sus padres, no estaba saliendo con nadie en particular en ese momento. En junio de 1967, Mary se mudó a un departamento en Ann Arbor con una amiga llamada Nancy de Macelis. Más tarde, ese mismo mes, Mary, su hermana Sheila y otras 2 chicas hicieron un viaje a Montreal, en Canadá, para asistir a la Expo 67, la Exposición Internacional y Universal de 1967. Pasaron una semana allá, y Mary compró varios recuerdos para su familia, además de adquirir para sí misma una medalla conmemorativa de plata de la Expo 67 que empezó a usar colgada de una cadena en el cuello. La noche del domingo 9 de julio de 1967,
Mary le dijo a su compañera de cuarto, Nancy de Macelis, que iba a salir a caminar, explicándole que necesitaba salir del departamento sofocante. También se ha sugerido que quería darles algo de privacidad a Nancy y a su nuevo novio. Así que Mary tomó sus llaves y salió. Su apartamento estaba justo al otro lado de la calle del campus de la Universidad de Michigan, y las calles arboladas eran amplias, bien iluminadas y seguras. Así que cuando Mary no regresó a casa esa noche, Nancy no pensó nada raro. Supuso que probablemente se había quedado con su hermana Sheila, que vivía cerca. A la mañana siguiente, alrededor de las 8, Nancy recibió una llamada de la oficina de registro donde Mary trabajaba. Mary no se había presentado, así que Nancy llamó a Sheila para preguntarle si Mary se había quedado en su casa. No fue así. Y cuando Nancy le dijo que Mary no había regresado de su caminata la noche anterior, Sheila llamó de inmediato a su madre para informarle que Mary estaba desaparecida. La señora Flesar dejó todo lo que estaba haciendo y condujo hasta el departamento en el que Mary se había mudado apenas unas semanas antes. A simple vista, todas sus pertenencias seguían allí, incluyendo su bolso y su licencia de conducir. Lo único que faltaba era la ropa que llevaba puesta la noche anterior, la medalla de la Expo 67 que llevaba colgada al cuello y sus llaves. La señora Flesar llamó a su esposo desde el departamento de Mary y le dijo que su hija estaba desaparecida. Juntos, ambos se dirigieron a la policía de Ypsilanti y reportaron la desaparición de su hija de 19 años ese mismo día. Ahora, normalmente aquí es donde se explica que la policía no se tomó en serio la desaparición, y no lo hizo. Bueno, Ann Arbor y Ypsilanti son ciudades universitarias, y durante el ciclo escolar, la población se disparaba a más de 50,000 personas. No era raro que padres preocupados llamaran a la policía para informar que su querida Sarah, Ann o Mary Louise no había regresado a casa esa noche, solo para que las chicas en cuestión reaparecieran días después, cansadas pero felices, y ya no tan inocentes como sus padres aún las consideraban. Así que, a pesar de la insistencia del señor y la señora Flesar de que Mary no era el tipo de chica que se quedaría fuera toda la noche, la policía los tranquilizó diciéndoles que probablemente reaparecería en 1 o 2 días. Pero el señor y la señora Flesar seguían insistiendo en que algo horrible debía haberle pasado a su hija, y el 12 de julio de 1967, la policía de Ypsilanti por fin levantó un reporte de persona desaparecida para Mary. El teniente detective Vern Howard fue asignado al caso e inició la investigación entrevistando a los Flesar, a Nancy, a sus vecinos y a cualquier otra persona que pudiera haber visto a Mary ese día. Esto le permitió establecer una línea de tiempo del día en que Mary desapareció. Esa mañana de domingo, Mary había asistido a misa en la iglesia católica de St. John en Ypsilanti. Luego fue a trabajar al McKinney Hall alrededor de las 7:30 de la mañana, donde ayudó con el registro para una próxima conferencia de porristas. A las 5 de la tarde, tenía planeado encontrarse con su hermana Sheila y 2 primas en el cercano lago Silver Lake, pero cuando llegó, los patrulleros estatales ya estaban rechazando a las personas porque las instalaciones estaban llenas. En cambio, Mary pasó las siguientes 2 horas en la playa del lago Half Moon, donde una amiga la vio tocando canciones en su guitarra para un grupo de niños. Sheila y las primas llegaron al departamento de Mary y Nancy alrededor de las 7:30 de la noche para saludar y recoger un libro, pero Mary aún no había regresado, así que se fueron. Mary llegó a casa 10 minutos después, se dio una ducha rápida, se cambió y se puso un vestido naranja con lunares y sandalias color beige. Entonces anunció su intención de salir a caminar alrededor de las 8:20 de la noche. Al menos 3 personas la vieron caminando por el campus esa noche. Una de ellas fue un guardia del campus que la había ayudado una vez cuando su auto no quería arrancar. Las otras 2 fueron Gerald y Nancy Durant, que vivían a unas casas más adelante. Gerald Durant era amigo del tío de Mary, y ella los saludaba cada vez que pasaba frente a su casa. Gerald les contó a los policías que él y Nancy estaban sentados en su porche cuando vieron a Mary caminando de regreso a su departamento esa noche. Observaron cómo un auto bicolor, de tono gris azulado, se detuvo junto a Mary. Vieron que el joven conductor se inclinó sobre el asiento del pasajero y le preguntó algo, pero Mary negó con la cabeza y siguió caminando. El joven entonces aceleró por la carretera y giró bruscamente hacia una entrada de auto, bloqueándole el paso.
Nuevamente, se inclinó para preguntarle algo, y otra vez, Mary negó con la cabeza y caminó alrededor del auto. Frustrado, el joven salió de la entrada y sus llantas chirriaron al alejarse. Preocupados, Gerald y su esposa observaron cómo Mary cruzaba la calle a salvo y desapareció de la vista a menos de una cuadra de su casa, cuando el detective sargento Ronald Shoemaker le preguntó a Kathy Jones, una de las amigas de Mary, si ella se habría subido a un auto con un hombre extraño. La joven lo negó, explicando que Mary todavía era tímida con los hombres y que era una católica conservadora que apenas empezaba a sentirse cómoda con su feminidad. Además, Kathy había conocido a Mary durante una clase de defensa personal en el campus, y Mary era muy consciente de los peligros de subirse a autos con hombres desconocidos. El 7 de agosto de 1967, Mary llevaba desaparecida un mes cuando dos chicos de 15 años encontraron un cuerpo en una granja abandonada al norte de Ypsilanti. Los chicos habían ido a la granja para arar un campo de maíz que la familia Crousman arrendaba y estaban ocupados echando gasolina al viejo tractor cuando escucharon voces y el portazo de un auto justo bajando por la carretera. Como la vieja casa de campo y el granero llevaban años deshabitados, los chicos se dirigían a ver quién era cuando escucharon que el auto se alejaba, y fue entonces cuando sintieron el olor del cadáver tendido entre la hierba alta cerca del viejo granero. Al principio, pensaron que se trataba de un animal muerto, tal vez un venado, ya que el cuerpo era más grande que el de un perro. Pero al mirar más de cerca, se dieron cuenta de que el cuerpo desnudo definitivamente no pertenecía a un venado, así que fueron hasta la estación de policía en Ypsilanti para reportarlo. En menos de una hora, la policía ya había llegado al lugar e iniciado la investigación. El doctor Henry J. Scoville, asistente del médico forense del condado de Washtenaw, confirmó que el cuerpo pertenecía a una mujer joven que había estado muerta aproximadamente 4 semanas. Durante el registro del área, la policía determinó que el cuerpo de la mujer había sido movido al menos 2 veces después de ser asesinada, lo que sugería que su asesino había regresado a verla. El sitio donde fue arrojada inicialmente era básicamente un basurero, ya que estaba lleno de botellas rotas y latas oxidadas. También encontraron un montón de ropa que determinaron que debía pertenecerle. Su ropa interior, una sandalia beige y un vestido naranja con lunares. El vestido había sido cortado desde el frente y desgarrado, y el montón de ropa estaba escondido bajo unas cajas de cartón viejas y escombros de construcción. Había estado allí solo unos días, cuando fue movida por primera vez y dejada entre la hierba alta. Con base en las manchas, se determinó que su cuerpo había estado ahí al menos 2 semanas antes de ser trasladado otra vez, esta vez al lugar donde fue encontrado. Los días 8 y 9 de agosto de 1967, los doctores Ben Naylor y Robert Hendricks realizaron su autopsia y descubrieron que había sido apuñalada 30 veces tanto en el pecho como en el abdomen, con un cuchillo u otro objeto afilado similar. Tenía un corte en la espalda, lo cual indicaba que en algún momento había sido atacada por detrás, y había sido severamente golpeada antes de morir. Uno de sus antebrazos, los dedos de la mano restante y ambos pies estaban desaparecidos. No habían sido cortados con una sierra ni con una hoja, y los patólogos no creían que se tratara de animales, ya que parecía que alguien había utilizado un objeto contundente para romper sus huesos antes de remover las partes faltantes del cuerpo. Dado que su cuerpo estaba tan descompuesto, la policía presentó una de las sandalias color beige que había sido encontrada cerca del primer sitio donde fue abandonado el cuerpo al señor y la señora Flesar, quienes confirmaron que en efecto pertenecía a su hija. Luego, Mary fue identificada positivamente a través de registros dentales, y su cuerpo fue llevado a la funeraria para su entierro. La policía no tenía pistas por seguir ni sospechosos que interrogar, pero poco antes del funeral de Mary, la policía recibió una llamada de la funeraria. Según Harold Britton, uno de los empleados, un joven había visitado el lugar y pidió ver el cuerpo de Mary, alegando que era amigo de la familia. Cuando le dijeron que el ataúd permanecería cerrado durante el funeral, preguntó si se le permitiría tomar una foto del cuerpo.
Solo más tarde, Britton se daría cuenta de que el joven ni siquiera llevaba una cámara consigo. Britton le dijo que no, pero que podía dejar un mensaje en el libro de visitas. El joven se fue y Britton lo siguió, marcando la interacción como muy extraña. Britton vio al joven alejarse en un auto azul plateado, pero el vehículo estaba estacionado demasiado lejos como para ver la matrícula o identificar claramente la marca y el modelo. Aún así, pensó que parecía un Chevrolet. Britton sí le dijo a la policía que el tal señor extraño era un hombre blanco, de entre 18 y 20 años, medía aproximadamente 1,78 m, tenía complexión media, llevaba una camisa blanca de manga larga, pantalones negros y mocasines. Pero cuando se les preguntó a los Flesar si la descripción les resultaba familiar, le dijeron a la policía que no conocían a nadie que encajara con esa descripción. La policía incluso llegó al punto de consultar a un psicólogo clínico llamado Dr. Marks y le pidió si podía darles alguna idea del tipo de persona que estaban buscando. Dato curioso. Esto fue aproximadamente 5 años antes de que el Buró Federal de Investigaciones formara la Unidad de Ciencias del Comportamiento y comenzara a estudiar a los asesinos en serie. De cualquier forma, el Dr. Marks explicó que el sujeto en cuestión había tenido una experiencia traumática con una mujer, ya fuera su madre, su novia o su esposa. Podría fácilmente ser una persona que exteriormente aparenta ser muy religiosa. Su religión actuaría como un mecanismo de defensa ante las emociones que ha reprimido. La víctima sería un símbolo de alguien contra quien el agresor quiere vengarse. No sería una persona abierta en temas sexuales. Lo más probable es que atacara a alguien que no conoce. Este comportamiento suele derivar de un impulso irresistible en ese momento. El hecho de que el cuerpo de la víctima fuera colocado sobre un montón de basura simbolizaría que, para el agresor, la mujer era basura, algo de lo que debía deshacerse. Este tipo de persona tendería a mantenerse aislada y probablemente no se llevaría bien con sus vecinos. Pero en los días, semanas y meses posteriores al funeral de Mary, la investigación sobre su muerte no arrojó nuevas pistas y su expediente fue archivado, condenado a juntar polvo mientras otras investigaciones pasaban a ser prioridad. Joan Elspeth Schell nació el 1 de diciembre de 1947 en New Paris, condado de Sheboygan, Wisconsin, y su familia se mudó a Plymouth, en Michigan, donde asistió a la escuela secundaria Plymouth. Joan conoció a Dale Schultz en su último año de preparatoria y comenzaron a salir. Dale tenía la imagen del chico rebelde, y los padres de Joan no aprobaban la relación. Tampoco ayudaba que el rebelde Dale fuera un año menor que Joan. Cuando terminó la escuela, Dale la siguió a la Universidad del Estatal de Michigan, MSU, por sus siglas en inglés, donde Joan estudiaba la carrera de arte. A pesar de las protestas de sus padres, Joan pasaba cada minuto posible con Dale. Luego, Dale abandonó los estudios en su primer año en la universidad. Tuvo problemas con la policía por allanamiento de morada y evitó por poco ir a prisión al aceptar enlistarse en el ejército. Después de todo, la guerra de Vietnam seguía en marcha y los jóvenes no estaban precisamente haciendo fila para luchar en nombre de los Estados Unidos, pero eso significaba que Dale no podría ver a Joan tan seguido como quería, así que, en abril de 1967, desertó para poder ver a Joan en Plymouth. Dale fue localizado y llevado por la fuerza a Fort Gordon, Georgia. En junio, volvió a desertar, viajando por autobús durante 12 horas y media desde Georgia hasta Ypsilanti, para pasar el fin de semana con Joan, con quien secretamente se comprometió. Por dulce que suene, ese tipo de comportamiento solo es aceptable en novelas románticas, y cuando Dale desertó de nuevo el 29 de junio de 1968, se emitió una orden de arresto en su contra. Dale regresó a Ann Arbor, donde se mudó a un departamento con algunos de sus amigos, quienes aceptaron esconderlo de las autoridades. Ahora usaba el nombre de Jason Court y encontró trabajo como mesero en un restaurante. Joan y sus amigas también acordaron hacer todo lo posible para asegurarse de que Dale no fuera enviado a luchar a Vietnam, y los dos enamorados soñaban con pasar el resto de sus vidas juntos. Mientras Dale regresaba a Ann Arbor, los padres de Joan pasaron por ella a su departamento en Ypsilanti y ella pasó el fin de semana en casa.
En la tarde del 30 de junio de 1968, la familia volvió a Ypsilanti, donde cenaron juntos antes de dejar a Joan en el departamento que compartía con su mejor amiga, Susan Colby. Apenas Joan puso un pie en el departamento, Susan le dijo que Dale había llamado para avisarle que ya estaba en Ann Arbor. Joan lo llamó de vuelta y le dijo a Dale que iba a tomar el último autobús hacia Ann Arbor para poder verlo. Joan empacó rápidamente algunas cosas en un bolso de hombro rojo. Susan aceptó acompañarla y las dos chicas caminaron hasta la parada de autobús más cercana, alrededor de las 10:30 de la noche. El siguiente autobús hacia Ann Arbor llegaba a las 11:15, pero cuando el autobús por fin llegó a la parada donde esperaban, ya venía lleno, así que el conductor no se detuvo. Frustrada, Joan le dijo a Susan que pediría un aventón a Ann Arbor si era necesario, pero que pasara lo que pasara, esa noche vería a Dale. Poco después, un coupé rojo de 2 puertas con toldo negro se acercó a ellas y Joan levantó la mano para pedir un aventón. El auto se detuvo junto a la acera y Susan notó que había 3 hombres en el auto. Uno de ellos le preguntó a Joan, ¿quieres que te llevemos? Y cuando ella les dijo que quería ir a Ann Arbor, los 3 hombres aceptaron llevarla. Sonriendo, Joan se volteó hacia Susan y prometió, «Te llamo cuando llegue a Ann Arbor». El rostro del conductor estaba en las sombras, pero Susan vio cómo un hombre alto, de cabello castaño oscuro y complexión media, salió del auto y echó el asiento hacia adelante. Entonces, Joan se subió al asiento trasero y se sentó junto a un joven de cabello rubio. El auto arrancó, pero en lugar de seguir por la avenida Washtenaw en dirección a Ann Arbor, el auto dio la vuelta y regresó por donde había venido. Inquieta, Susan volvió al departamento a esperar la llamada de Joan, pero cuando Dale llamó al departamento a las 12:35 de la madrugada y preguntó por Joan, Susan tuvo que decirle que Joan se había subido a un auto con 3 hombres desconocidos y que, para ese momento, ya debería haber llegado a Ann Arbor. Preocupado, Dale le dijo a Susan que llamara a la policía y luego él y algunos de sus amigos salieron a recorrer las calles de Ann Arbor y Ypsilanti buscando un auto rojo con toldo negro. Mientras tanto, Susan daba su declaración a la policía de Ypsilanti y describió a los 2 hombres que sí logró ver a un dibujante forense. Estos retratos serían más tarde publicados por los medios y pegados por todo el campus de la MSU. Susan le dijo a la policía que creía que el auto era un Pontiac y que tenía 3 luces traseras cuadradas a cada lado. Otro testigo había visto a los 3 hombres más temprano esa misma noche dentro del edificio McKinney Hall, y más adelante le diría a la policía que el auto era un Pontiac Bonneville. Pero 2 testigos adicionales aseguraron que el auto era un Ford Fairlane. Los modelos en sí se parecen muchísimo, especialmente si el Pontiac era un modelo del año 1965. La policía de la MSU empezó a entrevistar a todos los estudiantes varones que coincidieran con la descripción dada por Susan, y la Policía Estatal de Michigan localizó 150 cupés rojos con toldo negro en un intento por encontrar a los 3 hombres. Pero ya era demasiado tarde para salvar a Joan. Su cuerpo fue encontrado por 2 obreros de la construcción en una obra en las afueras de Ann Arbor, apenas 5 días después de su desaparición. Su cuerpo fue llevado al anfiteatro del Hospital de la Universidad de Michigan, y una vez más, el doctor Robert Hendricks realizó la autopsia. Descubrió que Joan, de 20 años, había sido apuñalada un total de 24 veces. Al igual que Mary, había luchado por su vida e intentado escapar de su agresor, lo que resultó en 3 puñaladas en la espalda, una en el costado izquierdo del cuello que le cortó una arteria, otra debajo de la oreja izquierda y una más en la nuca. También había sido estrangulada cuando su agresor le enrolló su minifalda alrededor del cuello, y el Dr. Hendricks determinó que también había sido agredida sexualmente en algún momento del ataque. El Dr. Hendricks especuló que el arma homicida era un cuchillo de caza, y que el asesino se había tomado el tiempo de limpiar su cuerpo después de que ella muriera. Su cuerpo había sido mantenido dentro de un edificio durante 4 días antes de ser llevado al campo vacío, donde lo encontrarían al día siguiente. Durante el registro del área, la policía también encontró la ropa de Joan, pero no encontraron el bolso de hombro rojo que había llevado esa noche. Según Susan, en el bolso había un cambio de ropa, su maquillaje y su credencial de estudiante.
Por supuesto, a la policía no le tomó mucho tiempo identificar a Dale Schultz como posible sospechoso. Después de todo, los padres de Joan no tuvieron problema en decirle a la policía que no aprobaban su relación con su hija. Además, estaban sus antecedentes con la ley y la orden de arresto que ya pesaba sobre él. Fue llevado al cuartel de policía de Ypsilanti apenas 2 horas después de que se encontrara el cuerpo de Joan, y los detectives tuvieron que darle la noticia de que su prometida estaba muerta. Según uno de los detectives que lo entrevistó, citando, estaba bastante afectado, dijo que no lo podía creer, lloró. Después de su interrogatorio, la policía dejó de considerarlo un sospechoso, pero aún así querían que se sometiera a una prueba de polígrafo. La policía militar estuvo de acuerdo, y una vez que Dale pasó la prueba de polígrafo el 5 de agosto de 1968, fue arrestado por deserción. Pero representantes de la Policía Estatal de Michigan, el Departamento de Policía de Ypsilanti y la Policía de Ann Arbor ya se habían reunido para hablar sobre las similitudes entre el asesinato de Joan Schell y el de Mary Flesser, de 19 años. Las dos chicas vivían a pocas calles de distancia, trabajaban en el mismo edificio y ambas eran morenas y de contextura pequeña, pero decidieron tratar los dos asesinatos como incidentes separados, al menos por el momento, y la policía siguió investigando todas las pistas posibles. Una de las pistas más prometedoras surgió apenas 2 semanas después de que se encontrara el cuerpo de Joan. Un hombre que trabajaba en el mismo edificio que Mary y Joan le dijo a la policía que un colega suyo, llamado John Collins, había estado provocando a una empleada con descripciones gráficas de lo que le había sucedido a Joan. La policía interrogó a John y le preguntó cómo sabía tanto sobre el caso. John explicó que su tío era patrullero estatal y que lo había oído hablar del caso. Su tío, el cabo Daniel Lake, negó haber hablado del caso con su sobrino, pero explicó que John tenía amigos en la policía y que solía pasar el rato con ellos en un restaurante local. Era posible que hubiera escuchado la información allí. Además, John no estaba en Ypsilanti cuando Joan desapareció. Ese fin de semana estaba visitando a su madre en Center Line, en Detroit. El 18 de agosto de 1968, los medios informaron que la policía se había quedado sin pistas, a pesar de que varios negocios ofrecieron una recompensa de $12,000 a cambio de cualquier información que llevara al arresto del asesino de Joan. Jane Louise Mixer nació el 23 de febrero de 1946 en Muskegon, Michigan, hija de Daniel y Marian Mixer. Jane tenía una hermana mayor y un hermano, y según su sobrina Maggie Nelson, Jane y su hermana no siempre se llevaban bien. En el libro que escribió sobre su tía y el impacto que su asesinato tuvo en la familia, Maggie escribió: Jane era una entusiasta, dice mi madre. ¿Sabes lo que es una entusiasta? Me encanta tu vestido, en serio, es adorable, real y verdaderamente adorable. En la secundaria, la alegre Jane formaba parte del club de animación, el equipo de porristas de la escuela, y era muy expresiva en temas políticos, lo que la llevaba a discutir con frecuencia con sus padres, quienes eran más conservadores. Cuando Jane se fue a la Universidad de Michigan, lo hizo para estudiar Derecho. Pasó un tiempo estudiando en Francia, recorrió Europa con mochila, y cuando regresó a Estados Unidos, se volvió una activista política. En 1968, se enamoró de uno de sus profesores, un estudiante de posgrado llamado Phil Weisman, quien más adelante explicó que se había enamorado de su intelecto, su intensa curiosidad, su naciente sensibilidad hacia los temas sociales, su ambición y, más adelante, también de sus atributos físicos. Los dos se comprometieron en secreto en marzo de 1969 y una emocionada Jane llamó a sus padres en Muskegon para darles la buena noticia y decirles que planeaba ir a visitarlos ese fin de semana. Desafortunadamente, Phil no podría acompañarla y como Jane no tenía un auto propio, fue al sótano del edificio de la Unión de Estudiantes y colocó una nota en el tablón de anuncios para que otros estudiantes supieran que necesitaba un aventón ese fin de semana. Según Phil, la nota decía: se busca aventón a Muskegon el jueves, llamar a Jane. Incluía tanto su número de teléfono como su dirección. Un hombre llamado David Johnson respondió a la nota y acordó encontrarse con ella alrededor de las 6:30 de la tarde del 20 de marzo.
A las 6:15, Phil llamó al teléfono público de la explanada donde se iban a encontrar para saber si Jane ya se había ido, y ella le dijo que aún estaba esperando. Cuando llamó de nuevo a las 7, nadie respondió el teléfono. Se suponía que Jane llegaría a Muskegon alrededor de las 9:30 de esa noche. Cuando no estuvo en casa a las 10, Dan Mixer llamó a la policía estatal de Michigan para informar que su hija estaba desaparecida. Tanto Dan como Marian estaban fuera de sí por la preocupación, así que Dan condujo hasta Ann Arbor y de regreso para ver si Jane había estado involucrada en un accidente de auto. Según él, solo estaba buscando, tratando de ver algo. A la mañana siguiente, tanto la policía estatal como la oficina del sheriff del condado de Muskegon estaban revisando la carretera en busca de pistas sobre lo que había pasado con Jane, pero no sabían que estaban buscando en el lugar equivocado. Un niño de 13 años llamado Mark Grow caminaba hacia la parada del autobús por la carretera Denton, en el municipio de Van Buren, justo al este de Ypsilanti, cuando se topó con una bolsa de compras. La bolsa estaba justo al costado de la carretera, frente al cementerio del municipio de Denton, y al pensar que alguien debía estar buscándola, Mark volvió a casa y se la mostró a su madre, Nancy Grow. Nancy le dijo a Mark que regresara rápido a la parada del autobús o llegaría tarde a la escuela, y luego revisó el contenido de la bolsa. Adentro encontró lo que parecía ser un regalo de cumpleaños envuelto, tarjetas de cumpleaños, libros y reportes mecanografiados. Pero en el fondo de la bolsa también notó algo que parecía sangre. En lugar de llamar a la policía, como haría cualquier persona sensata, Nancy se subió a su auto y condujo hasta el cementerio. Allí, a unos 30 metros dentro del mismo, vio el cuerpo de una mujer de cabello oscuro tendido sobre una de las tumbas. El cuerpo estaba cubierto en su mayor parte por una capa impermeable de nylon amarilla, pero era evidente que la mujer estaba muerta. Así que Nancy volvió corriendo a su auto y fue a la casa de su hermana. Le contó lo que había visto y juntas llamaron a la policía. En el lapso de una hora, llegaron patrulleros estatales, detectives del Departamento de Policía de Ypsilanti y agentes de la oficina del sheriff del condado de Wayne. Tomaron fotografías de la escena y retiraron la capa que cubría el cuerpo. Jane aún estaba completamente vestida, pero su falda había sido levantada hasta la cintura y su ropa interior había sido bajada. No obstante, su ropa interior no había sido retirada del todo y, dado que su atacante había dejado la toalla sanitaria en su lugar, se determinó que no había sido agredida sexualmente. Esto sería confirmado más tarde durante la autopsia. Junto a ella, la policía encontró un ejemplar del libro Trampa 22 de Joseph Heller. En el interior de la portada, alguien había escrito el nombre Philip Weisman. Fueron los patrulleros estatales quienes identificaron inicialmente el cuerpo como el de Jane Mixer, y más tarde, ese mismo día, uno de ellos tocaría la puerta de la casa de los Mixer en Muskegon para informarle a Dan y Marian que eran requeridos en Ann Arbor. Phil fue entrevistado por 2 detectives y les contó lo que sabía. También les dijo a los policías que estaba consciente de que los padres de Jane no lo aprobaban. No solo era judío, sino que también era liberal, mientras que los Mixer eran luteranos y conservadores. Aún así, eso no le importaba a Jane, quien ya había solicitado un traslado a la Universidad de Columbia o a la Facultad de Derecho de Nueva York, ya que Phil había aceptado un puesto como profesor en una universidad del este del país. Entonces, la policía le informó a Phil que Jane había sido asesinada, y él insistió varias veces en llamarla personalmente antes de aceptar el hecho de que nunca más contestaría el teléfono cuando él llamara. De regreso a casa desde la escuela, alrededor de las 3 de la tarde de ese día, Mark escuchó al conductor del autobús decir que alguien había encontrado un cuerpo en un cementerio cercano. Pensando que tenía que estar relacionado con la bolsa que había encontrado esa mañana, Mark prestó atención a su entorno mientras caminaba a casa y notó lo que parecían ser marcas de arrastre que conducían desde el otro lado de la carretera hasta el cementerio. Cuando Mark llegó a casa, la policía todavía estaba hablando con sus padres y él les contó lo que había visto. Mark y Nancy no eran los únicos con información. Jack Grow también tenía algo que compartir. Le dijo a la policía que había estado trabajando en su garaje la noche anterior cuando vio pasar una camioneta tipo Station Wagon color crema frente a la casa. El vehículo entró al cementerio, dio una vuelta, se detuvo y luego se fue nuevamente alrededor de la medianoche.
No pensó mucho en ello hasta que su esposa lo llamó al trabajo para contarle sobre el cuerpo en el cementerio. Dan y Marian identificaron el cuerpo de Jane el 22 de marzo de 1969 y esa misma tarde, el doctor Robert Hendricks realizó su autopsia. Determinó que la joven de 23 años había muerto entre la medianoche y las 3 de la madrugada del 21 de marzo de 1969. Le habían disparado en la parte posterior de la cabeza con una pistola calibre 22. Su asesino también le había atado una media de nylon color canela alrededor del cuello, con un nudo sencillo. Los residuos encontrados en su ropa indicaban que había sido llevada a una casa o edificio donde fue retenida en un cuarto de lavandería durante unas 4 horas antes de morir. El 24 de marzo de 1969, el periódico The Ann Arbor News informó sobre el asesinato de Jane y lo vinculó con los asesinatos de Mary Flesar y Joan Eschel, a pesar de que la única similitud entre los casos era el color de cabello de las víctimas. Mientras tanto, su padre llamaba constantemente a sus amigos en la policía, ofreciéndoles nuevas pistas y suplicándoles que descubrieran quién había asesinado a su hija. Al principio acusó a Phil de matar a Jane, luego a una exnovia de Phil. Le dijo a la policía que alguien debió haber pagado para que mataran a Jane, y se convenció de que Jane debía haber conocido a su asesino. Pero, con el tiempo, incluso Dan Mixer tuvo que aceptar el hecho de que Jane se había ido, y que nada de lo que hiciera la traería de regreso. Los periódicos tienden a centrarse en las tragedias del mundo. Llega un momento en el que uno debe decirse que la tragedia ya ocurrió. Puedes quedarte anclado en ella o seguir adelante con tu vida. Marilyn Skelton nació en el condado de Wayne, Michigan, el 4 de marzo de 1953, hija de Archie y Helen Skelton. Vivían en Romulus, Detroit, y tenía un hermano llamado Thomas y una hermana llamada Barbara. No eran la familia perfecta. Archie Skelton solía golpear a su esposa y frecuentemente amenazaba a sus hijos con violencia. Todos sabían que debían mantenerse alejados de él cuando se enfurecía. En 1968, Marilyn era estudiante de primer año en la escuela secundaria de Romulus y pronto entabló amistad con una chica llamada Sharon Sanders. Pasaba los fines de semana en casa de Sharon, pero a Helen le agradaba Sharon, así que no tenía mucho problema con que su hija pasara tanto tiempo allá. Pero luego Marilyn comenzó a mentir sobre lo que hacía y a dónde iba, y empezó a escaparse de su casa. Marilyn y Sharon pasaban su tiempo en un departamento en Ann Arbor que la policía describía como un refugio de hippies, y fue durante ese tiempo que Marilyn se volvió adicta a las drogas. Fueron las autoridades escolares quienes se dieron cuenta de que algo no andaba bien con Marilyn y llamaron a la policía del condado de Wayne, pidiéndoles que enviaran a alguien para reunirse con la joven de 15 años adicta a las drogas. Fue entonces cuando la oficial de policía del condado de Wayne, Beverly Scannell, conoció a Marilyn. Más tarde explicaría que, citando sus palabras, Marilyn lo probó todo: marihuana, anfetaminas, heroína y LSD. La señorita Skelton recorría todo el condado de Wayne comprando y vendiendo drogas para sostener su adicción. Después de ser detenida en Westland por posesión de drogas, Marilyn se convirtió en informante de la policía para mejorar su situación. La oficial Scannell fue a reunirse con los padres de Marilyn y les dijo lo que su hija había estado haciendo, pero luego explicaría que ellos no le creyeron. Así que el 28 de enero de 1969, Marilyn fue internada en un hospital tras una sobredosis de heroína, y Archie y Helen Skelton tuvieron que enfrentar el hecho de que su hija de 15 años era adicta a las drogas. Helen les decía a todos los que quisieran escuchar que Marilyn solo había recibido demasiadas vacunas contra la gripe, pero tuvo que sentarse a ver cómo los amigos hippies de su hija la visitaban en el hospital. Entre ellos estaba Sharon, ahora de 17 años, quien ya se había convertido en la señora Santucci. Su esposo John proclamaba con orgullo que él era el rey de los hippies. Marilyn también tenía un novio de 19 años llamado Mike Milledge. Horrorizados, los Skelton decidieron que tenían que alejar a Marilyn de sus amigos hippies, así que compraron una casa en Flint y pasaron todo el mes de marzo viajando entre Romulus y Flint. Pero Marilyn, ahora de 16 años, no planeaba mudarse a Flint y les dijo a sus padres que pensaba casarse con Mike.
Esto llevó a varias discusiones a gritos entre Marilyn y su padre, y el 16 de marzo, Marilyn se escapó de su casa. Regresó a Flint el 19 de marzo y le dijo a Helen que había estado viviendo con Sharon. Mientras visitaba a su familia, Marilyn recibió una llamada de su novio Mike, quien le dijo que un distribuidor la estaba buscando y que más le valía aparecerse en Ypsilanti con el dinero o la matarían. Asustada, Marilyn le ofreció a su madre venderle su bicicleta y su máquina de escribir. Helen le entregó $34 para que pudiera pagar sus deudas. El 21 de marzo, la familia terminó de mudarse a Flint y Marilyn ayudó a su padre a cargar el camión de mudanza. Esa tarde, alrededor de la 1 de la tarde, Marilyn le dijo a su padre que quería que la llevara a Ypsilanti y que necesitaba otros $10 para pagar sus deudas. Esto provocó otra discusión a gritos entre ellos y al final su hermano Thomas y su amigo Larry Glinsky le dijeron a Marilyn que ellos la llevarían. Le ofrecimos llevarla a donde necesitara ir, pero ella dijo que iba a llamar a una amiga para que la recogiera. Thomas y Charles dejaron a Marilyn en una estación de servicio en Ann Arbor. Desde allí, llamó a Sharon alrededor de las 4 de la tarde para pedirle que fuera por ella al edificio de la Unión de Estudiantes McKinney en el campus de la Universidad del Este de Michigan. Sharon le dijo que no tenía el auto y le preguntó si sería capaz de llegar por su cuenta a Ypsilanti. En cambio, Marilyn dijo que conseguiría que alguien le diera un aventón y les dijo a sus amigas que las vería pronto. Pero cuando Marilyn no llegó, Sharon comenzó a preocuparse. Ese mismo día por la mañana se había encontrado el cuerpo de Jane Mixer, y Sharon, en estado de pánico, llamó de inmediato a la policía de Ypsilanti para informar que Marilyn estaba desaparecida. Pero cuando el oficial de guardia se enteró de que Sharon no era pariente de Marilyn, le dijo que no podía abrir un reporte de persona desaparecida sin la aprobación de los padres de Marilyn. Esa misma noche, tanto Sharon como Mike Mileage fueron a la estación de la Policía Estatal de Ypsilanti para reportar la desaparición de Marilyn. Nuevamente les dijeron que no podían abrir un caso porque no eran familiares de Marilyn. Frustrado, Mike llamó a Helen Skelton y le dijo que Marilyn estaba desaparecida. Cuando Helen le aseguró que no era la primera vez que Marilyn se escapaba y que seguramente reaparecería en cualquier momento, Mike le gritó: ¿Qué vas a hacer? ¿Esperar a que la encuentren con 3 agujeros de bala en la cabeza? Mike llamó varias veces esa noche para exigir que se presentara el reporte de persona desaparecida y presentó uno él mismo ante el departamento del sheriff del condado de Wayne ese mismo día. Pero sus constantes llamadas surtieron efecto. Poco después de la medianoche del 24 de marzo, Archie y Helen fueron a la jefatura de policía de Ypsilanti y reportaron la desaparición de Marilyn. Más tarde, ese mismo día, Helen esperó a que Archie se fuera al trabajo para regresar a la estación de los patrulleros estatales en Ypsilanti y le dijo al cabo Kia Seto que no era la primera vez que Marilyn se escapaba. Dijo que no entendía por qué Mike estaba tan preocupado por su novia de 16 años desaparecida y le indicó al cabo Seto que se pusiera en contacto con la oficial Beverly Scannell del departamento del sheriff del condado de Wayne si quería más información sobre el historial de Marilyn. A las 11 de la mañana del día siguiente, un hombre llamado Alan Rentschler llamó al departamento de policía de Ann Arbor para informar que habían encontrado un cuerpo. En 10 minutos, el área estaba llena de policías e investigadores de la escena del crimen. El cuerpo de la joven yacía junto a una casa recién construida. Estaba desnuda y un pedazo de tela azul le había sido introducido en la boca para evitar que gritara. Le habían atado una liga para el cabello alrededor del cuello y yacía boca arriba, con las piernas abiertas y dobladas, en lo que la policía describió como una posición de abuso. Había recibido numerosos y brutales golpes en la cabeza que le habían fracturado parte del cráneo y tenía múltiples moretones en el pecho, abdomen y muslos. Aún peor, había sido agredida con una rama de árbol de 28 centímetros que fue dejada dentro de su cuerpo. El jefe de policía de Ann Arbor, Walter E. Krasny, más tarde declaró a los reporteros: «Esto es lo peor que he visto en 30 años de servicio policial. No podemos decir que no hay conexión con los otros 3 asesinatos. Casi tiene que haber algún vínculo». Gracias al reporte de persona desaparecida que se había presentado el día anterior, la policía pudo identificar el cuerpo como el de Marilyn Skelton, de 16 años.
Su cuerpo fue llevado luego al depósito de cadáveres del Hospital de la Universidad de Michigan y fue la oficial Beverly Scannell quien la identificó. También fue quien tuvo que informar a Archie y Helen que Marilyn estaba muerta. El doctor Robert Hendrick y otro colega realizaron la autopsia y confirmaron que había sido víctima de agresión sexual, aunque no pudieron encontrar rastros de semen en su cuerpo. También determinaron que la causa de muerte fueron los repetidos golpes en la cabeza. Pruebas posteriores revelaron que el arma homicida había sido una rama de árbol. Los moretones en su cuerpo fueron causados por alguien que la golpeó repetidamente con un cinturón. El doctor Hendrick especuló que Marilyn estuvo con vida hasta el 24 de marzo, cuando fue llevada al lugar donde se encontró su cuerpo. Allí fue despojada de su ropa y fue agredida, y su cuerpo quedó allí durante la noche antes de ser encontrado a la mañana siguiente. No había sido apuñalada como lo fueron Mary y Joan. Tampoco había sido retenida por días antes de ser abandonada junto a la carretera. Fue asesinada de un disparo, como Jane, pero a diferencia de Jane, a Marilyn la despojaron de su ropa, tal como sucedió con Mary y Joan. No solo eso, sino que era considerablemente más joven que las 3 víctimas anteriores, y por primera vez, la policía se preguntó si acaso estaban enfrentando a más de un asesino. El único sospechoso viable en el asesinato de Marilyn era su padre, Archie Skelton. Sus antiguos vecinos en Romulus dijeron a la policía que tanto Archie como Helen eran grandes bebedores, y que Archie era conocido por ser abusivo con sus hijas. Solía golpearlas con su cinturón para disciplinarlas, y los vecinos lo habían visto quemar los muebles que había destrozado durante ataques de furia en estado de ebriedad. Los maestros de Marilyn explicaron que todos sabían que las hermanas Skelton eran víctimas de abuso y que su hermana mayor, Bárbara, se había escapado de casa. Marilyn también había contado a la consejera escolar que planeaba hacer lo mismo y casarse con su novio Mike, a quien adoraba. Los chicos que iban a la escuela con ella contaron que sabían que vendía drogas en la escuela, pero fue su mejor amiga Sharon quien compartió la información más interesante. Marilyn era cinturón rojo de 3er grado en karate y era bastante buena. Una vez Mike la atacó con un cuchillo como prueba y ella lo tiró al suelo casi rompiéndole la muñeca. Me imagino que quien la atacó debía ser muy grande o tener algún tipo de arma. Tanto Archie como Helen tuvieron que someterse a pruebas de polígrafo. Ambos admitieron haber estado en casa la tarde del 21 de marzo. Archie negó saber cómo Marilyn había llegado a Ann Arbor y también negó haberla asesinado. El técnico del polígrafo dijo a los investigadores que Archie Skelton era un abusador y un mentiroso, pero que había dicho la verdad cuando explicó que no había asesinado a su hija. Poco después, los medios comenzaron a referirse a la serie de asesinatos sin resolver como los asesinatos de Michigan. En los días siguientes a la muerte de Marilyn, el fiscal del condado de Washtenaw, William Delhay, formó un grupo especial dedicado a investigar los crímenes. Este equipo estaba compuesto por miembros de los 5 departamentos de policía que trabajaban en el caso y operaban desde el seminario católico Holy Ghost Fathers, ubicado a mitad de camino entre Ann Arbor e Ypsilanti, y se reunían una vez por semana para compartir notas y cualquier pista nueva. Pero sin que ellos lo supieran, el hombre que llegaría a ser conocido como el Destripador de Ypsilanti apenas estaba comenzando. Dawn Louise Basom nació el 28 de noviembre de 1955 en Ypsilanti, hija de Louis y Cleo May Basom. Era la menor de 4 hermanos. Su padre falleció cuando Dawn tenía 9 años, y Cleo continuó criando a sus 4 hijos por su cuenta. En 1969, las 2 hijas mayores ya se habían ido de casa y los hermanos de 14 y 13 años, Louis Jr. y Dawn, seguían viviendo con su madre. Los vecinos explicaron que Dawn era una marimacha que solía jugar en el patio delantero con su hermano y que ambos saludaban a los autos que pasaban. Harold Goodman, director de la escuela secundaria West Junior en Ypsilanti, explicó que Dawn era una estudiante promedio a buena, con una disposición alegre. Sus amigas dijeron a los reporteros que Dawn tenía muchas amigas y era popular en la escuela. Tenía una habitación única decorada de una manera que jamás había visto. Las paredes tenían enormes calcomanías de guitarras y portadas de discos pegadas por todas partes.
La mamá de Dawn permitía que los chicos fueran a su casa a escuchar música. Dawn organizaba muchas fiestas tranquilas. Le encantaba bailar y era una dulce niña de 13 años que aparentaba ser mayor de lo que realmente era. En abril, Dawn tiñó su cabello castaño claro de rubio fresa. Cuando Karen, de 17 años, la reprendió por ser irresponsable semanas después de que el cuerpo de Marilyn Skelton fuera hallado, le advirtió que había un asesino serial suelto y que todas las mujeres jóvenes en Ypsilanti y Ann Arbor estaban siendo extremadamente cautelosas. Según Karen, Dawn se burló de su advertencia y le dijo: «Solo está matando a chicas de cabello oscuro. Ahora soy rubia». A las 5 de la tarde del 15 de abril de 1969, Dawn, de 13 años, salió de su casa para reunirse con algunos amigos en una zona descuidada de Ypsilanti llamada The Pot Town. Llevaba puestos aretes de perlas de plástico, una chaqueta blanca de plástico, una blusa blanca de algodón, un suéter naranja de lana y pantalones ajustados de nylon azul. El cuñado de Dawn la llevó en auto y la dejó con sus amigos y un nuevo interés amoroso, un chico de 17 años llamado Earl Kidd. Alrededor de las 6 de la tarde, Earl comenzó a caminar con Dawn hacia su casa, pero en un momento decidieron separarse porque Dawn no quería que su madre se diera cuenta de que Earl era mucho mayor que ella. Varias personas la vieron apurándose hacia su casa, incluyendo 2 compañeros de clase y un entusiasta de los trenes que estaba cronometrando la llegada del tren de pasajeros Wolverine en la estación de la calle Railway. Este hombre declaró a la policía que el tren llegó a tiempo a las 7:25 de la tarde y estuvo allí hasta las 7:35 de la tarde. La última vez que vieron a Dawn con vida estaba a solo 150 metros de su casa. Cuando Dawn no llegó a casa para las 8 de la noche, Cleo comenzó a llamar frenéticamente a todos los amigos de Dawn para preguntar si alguien sabía dónde estaba. Desesperada, reportó oficialmente a Dawn como desaparecida poco antes de la medianoche. Su cuerpo fue descubierto a las 6:30 de la mañana del día siguiente, a 8 kilómetros al norte de su casa. Fue identificada positivamente por el oficial William Maholland, quien explicó que su hija era amiga de Dawn. El cuerpo de Dawn había sido abandonado al costado de la carretera. Su ropa estaba desgarrada y estaba desnuda desde los hombros hacia abajo. Un trozo de tela blanca había sido metido en su boca para impedirle gritar. Había sido agredida sexualmente. Su asesino también había enrollado un trozo de cable eléctrico alrededor de su cuello para estrangularla y la había apuñalado 7 veces. Además, tenía múltiples cortes en el pecho y el abdomen. Dawn murió por estrangulamiento. La policía encontró uno de sus zapatos más adelante en el camino, lo que les hizo sospechar que había sido asesinada en otro lugar. Durante las siguientes 3 horas, los agentes peinaron el área y encontraron el suéter naranja de Dawn afuera de una granja abandonada a 1,5 kilómetros de su casa. Dentro de un granero en ruinas, hallaron otro trozo de cable eléctrico, ropa interior azul que no pertenecía a Dawn y otro pedazo de tela blanca de su blusa. En el sótano de la granja encontraron botones arrancados de su blusa, fibras de lana azul y roja que no provenían de la ropa de Dawn, huellas dactilares que no eran de ella y un montón de pañuelos con semen seco. Las pruebas mostraron que el semen pertenecía a un hombre con sangre tipo O. La policía especuló que el secuestrador de Dawn la había llevado al sótano de la antigua granja donde comenzó el ataque, pero de alguna manera Dawn logró escapar hacia el granero, donde su agresor la asesinó. La policía patrulló el área donde Dawn fue asesinada, y al día siguiente de que se encontrara su cuerpo, 2 oficiales llamaron a la estación para informar a sus superiores que el asesino había regresado. No lo habían visto, pero había dejado atrás 2 objetos que pertenecían a Dawn, uno de sus aretes de imitación perla y un trozo de su blusa. Un mes después de que la policía descubriera el cuerpo de Dawn, el granero fue incendiado. 3 hombres fueron arrestados por cargos relacionados con incendios provocados y admitieron que lo hicieron solo como una especie de diversión en estado de ebriedad. A medida que comenzaron a llegar los informes forenses relacionados con el asesinato de Dawn, el grupo especial se reunió para discutir los crímenes. El Ann Arbor News informó que uno de los oficiales del grupo dijo que la investigación sobre los ahora infames asesinatos de Michigan se sentía como una pesadilla viviente. Citando sus palabras: «Siento como si estuviera viendo una película que ya vi 3 veces, y el final es decepcionante cada vez».
A pesar de la detallada evidencia forense y las múltiples declaraciones de testigos que habían logrado reunir, la policía no tenía pistas viables. The Ann Arbor News reportó que el fiscal Delhay podría haber estado considerando conceder inmunidad a cualquier persona que pudiera brindar información sobre el asesino. Según Delhay, alguien en esta zona conoce al asesino. Quizás estuvo con él en el momento de alguno de los asesinatos. Esa persona puede ayudarnos a atraparlo y podría salvar una vida, si tan solo decide llamarnos. También informaron que la recompensa por información relacionada con el caso ya ascendía a $30,000, y The Freelance Star reportó que mujeres en todo Ypsilanti y Ann Arbor estaban tomando precauciones, como armarse con navajas automáticas y con un producto de defensa personal recién inventado llamado gas lacrimógeno o mace. Muchas universitarias dicen que han adoptado un sistema de compañero, caminando acompañadas por un amigo hombre o por lo menos en grupo de 3 personas al salir de noche. El día del funeral de Dawn, Sandra Flesar, la hermana menor de Mary Flesar, escribió una carta que fue publicada en The Ypsilanti Press. Decía: ¿alguna vez has caminado de clase en el campus sin mirar por encima del hombro por miedo a que alguien te esté observando? Yo número. ¿Alguna vez un extraño te ha sonreído y tú quisiste devolverle la sonrisa, pero tuviste miedo de hacerlo? A mí me ha pasado. ¿Alguna vez has conducido por la carretera Geddes sin que se te escapara una lágrima? Yo número. Soy la hermana de una de las víctimas de los asesinatos brutales y pervertidos que han ocurrido en esta comunidad en los últimos 2 años. Mi hermana fue la primera, la hermana de quien será la última. Muchos leerán esta carta y se tranquilizarán pensando, eso no me puede pasar a mí. Pero yo creo que, después de 5 asesinatos, ya debería ser evidente que los asesinos no respetan a nadie y que cualquiera de ustedes podría ser el siguiente. Creo que es momento de que la gente de esta comunidad ejerza sus derechos como ciudadanos y haga su parte para que se haga justicia. Por eso hago un llamado personal, no solo por mí, sino por todas las chicas jóvenes que se ven forzadas a vivir con este miedo constante por nuestras propias vidas. El llamado es que ustedes, el público, den un paso al frente y compartan cualquier información que pueda, de alguna manera, estar relacionada con estos asesinatos. Y el llamado de Sandra funcionó. Más de 800 reportes fueron enviados. Mujeres ofrecieron a sus novios y esposos como posibles sospechosos. Más de 1,000 delincuentes sexuales ya condenados fueron interrogados y descartados como sospechosos, y miles de hombres fueron interrogados y puestos bajo vigilancia, lo que incluyó al menos a 2 oficiales de policía. Ambos fueron posteriormente descartados como sospechosos. Alice Elizabeth Callum nació el 25 de diciembre de 1947 en Middlebury, Indiana, y creció en Kalamazoo, Michigan. En su ensayo de admisión, explicó que su padre, Joseph, era un judío ruso que tenía una pequeña tienda de comestibles en el pueblo. Alice solía ayudar en la tienda cuando era niña y contó que su padre a menudo enfrentaba discriminación por parte de la gente del lugar, pero que le enseñó a tratar a todos como iguales. Mi padre me inculcó que en cualquier grupo racial hay personas buenas y malas. Él realmente practicaba la política de confiar en alguien hasta que te demostrara lo contrario, y aún así, darle una segunda oportunidad. Alice explicó que fueron esas enseñanzas las que la motivaron a querer seguir una carrera como trabajadora social, así que solicitó ingreso en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Michigan después de obtener su licenciatura en Bellas Artes en mayo de 1969. Vivía en un departamento no muy lejos del campus y era descrita como una persona seria, agradable, concienzuda y tranquila. Tenía interés en la fotografía y estaba tomando un curso adicional de fotografía ese verano. Su arrendador explicó que su única queja era que usaba demasiada agua cuando revelaba sus fotos. Un amigo suyo, Ben Kologi, más tarde explicaría que estaban trabajando juntos en un ensayo fotográfico sobre las casas y granjas antiguas de los alrededores. Durante esos 3 meses probablemente visitaron todas las granjas abandonadas del área y se habían vuelto cercanos. Estábamos tomando fotos en una granja abandonada de Pontiac Trail. Colgando del techo había un tramo de cable eléctrico, anudado en un extremo como si fuera una horca. Alice puso su cabeza dentro y me pidió que le tomara la foto. Pensaba que sería una toma graciosa.
Alice había convertido su closet en un cuarto oscuro y ambos pasaban tardes enteras revelando sus fotografías allí. El 7 de junio de 1969, Alice, de 21 años, desapareció. Fui al departamento de Alice el sábado por la noche. Ella dejó las impresiones flotando en el agua de enjuague y las imágenes empezaron a dañarse. Colgué las fotos y esperé a que regresara. A las 11 de la mañana del domingo llamé a la policía de Ann Arbor para reportarla como desaparecida, cuando no volvió en toda la noche. Los vecinos de Alice reportaron haberla visto sentada en el porche esa tarde, hablando con un amigo. Esa noche salió para asistir a la fiesta de cumpleaños de otro amigo en el Depot House, una antigua estación de trenes convertida en sala de conciertos para bandas locales. Alice vestía una blusa morada, una minifalda blanca, pantimedias, mocasines marrones y un impermeable distintivo con rayas horizontales multicolores. Llevaba aretes largos colgantes, una diadema y lentes de contacto. También cargaba una cartera que contenía un planeaba usar en la fiesta. Nadie está seguro de si Alice llegó o no a la fiesta. Un testigo aseguró haberla visto besando a un hombre alto, de cabello oscuro, con barba y bigote, antes de irse del lugar en un Volkswagen rojo alrededor de las 3 de la madrugada del domingo, pero nadie más pudo corroborar su historia. Al día siguiente, 3 adolescentes encontraron el cuerpo parcialmente vestido de una mujer que había sido dejado al costado de la carretera, cerca de una granja abandonada. La mujer aún llevaba puesto un impermeable con rayas multicolores, pero su blusa morada, su sostén y su ropa interior habían sido cortados de su cuerpo y arrojados a un lado. Su minifalda fue encontrada cerca del lugar. El cuerpo fue llevado a la morgue del hospital de la Universidad de Michigan y el Dr. Hendrick realizó la autopsia. Determinó que la mujer había sido apuñalada al menos 4 veces en el cuello y el pecho, pero la causa de muerte fueron 2 disparos en la cabeza realizados con un arma de fuego calibre 22. Una herida en el pulgar derecho indicaba que ella intentó evitar que su agresor le disparara. El Dr. Hendrick confirmó que había sido agredida sexualmente en algún momento durante el ataque y que su atacante había usado su minifalda para limpiarse. Su cuerpo había sido trasladado en algún momento después de su muerte y los investigadores determinaron que había sido asesinada a poca distancia cerca de la entrada de la empresa Washtenaw Sand and Gravel. Ben Koloji fue quien la identificó. Citando sus palabras: "La imagen de Alice muerta sobre la plancha es algo que nunca olvidaré. La identifiqué y el policía le dijo al técnico forense etiquétala y se alejó fríamente. La policía me retuvo toda la noche y diferentes departamentos me interrogaron por turnos en equipos. La policía registró el departamento de Alice y encontraron la fotografía de ella con lo que parecía una soga alrededor del cuello. Una vez más, Ben fue llamado para ser interrogado y tuvo que repetir la misma historia. La policía no mostró ni decencia ni cortesía e hicieron preguntas demasiado personales sobre nuestra relación sexual. Fui tan acosado que deseé no haberla conocido nunca. Alguien filtró mi nombre a la prensa y perdí muchos amigos por el escándalo mediático". Los padres de Alice también viajaron a Ann Arbor, donde fueron rodeados por la prensa que quería saber si estaban ahí para reclamar el cuerpo de su hija. Un Joseph Callum, afligido, gritó a las cámaras: "No quiero su cuerpo, la quiero viva. No vine aquí por su cuerpo. No voy a reclamar su cuerpo. Voy a decirle a otras chicas que no vengan a esta universidad. Es demasiado grande. No les importa nada más que el dinero y la política. No voy a enterrarla. Que la entierren en el jardín del presidente. Trabajé demasiado para criarla y enviarla aquí. No quiero que esté muerta". Alice fue enterrada en Kalamazoo y en las semanas siguientes a su muerte, su nombre fue añadido a la lista de asesinatos no resueltos atribuidos al destripador de Ypsilanti. En los días posteriores al asesinato de Alice, la gente de Ann Arbor e Ypsilanti se desesperaba cada vez más por poner fin a esta pesadilla constante. Un grupo en particular decidió que ya habían rezado lo suficiente. El señor y la señora Allen reunieron a un grupo de ciudadanos preocupados que querían terminar con los asesinatos y decidieron recurrir a la ayuda de un psíquico. El héroe en cuestión sería Peter Hurkos, un hombre de 58 años, médium autoproclamado de los Países Bajos, que gustaba de involucrarse en investigaciones de asesinatos.
Hurkos afirmaba que había desarrollado la habilidad de usar percepción extrasensorial, PES, después de caerse de una escalera y quedar en coma. Luego se mudó a Los Ángeles y usó esta habilidad recién adquirida para iniciar una nueva carrera como psíquico de celebridades. Más tarde, Hurkos afirmaría que también había participado en la investigación del caso del estrangulador de Boston y en la investigación del asesinato de la actriz Sharon Tate, cuando en realidad simplemente se había presentado sin invitación y exigido hacer una lectura para la policía. El fiscal general Edward W. Brooke explicó que la descripción del estrangulador de Boston dada por Hurkos era sorprendentemente parecida a la que habían recibido de los testigos. Cuando Hurkos visitó la escena del asesinato de Sharon Tate, le dijo a la policía que ella había sido asesinada como parte de un supuesto ritual de magia negra llamado Guna Guna. Por supuesto, más tarde se sabría que Charles Manson y sus seguidores serían hallados culpables del asesinato, y luego Hurkos afirmaría que él había sido quien dio el nombre de Manson a la policía. Hurkos también insistía en que el hombre que la policía sospechaba que era el estrangulador de Boston, es decir, Albert DeSalvo, era inocente. Sin embargo, las pruebas de ADN vincularían más tarde a DeSalvo con al menos uno de los asesinatos. Y a pesar de afirmar que había sido pieza clave en la resolución de 27 casos criminales en 17 países, nadie apoyaba su versión. Decían que solo rondaba por ahí y hablaba sin cesar, sin aportar nada útil a la resolución de los casos. Además, todas las pistas que tan felizmente le daba a la policía habían sido tomadas de los reportes en los medios sobre los casos que supuestamente investigaba. Aún así, Hurkos quería $2.500 a cambio de prestar sus servicios, lo que equivaldría hoy a unos $21.350. Pero los Allen solo lograron reunir $1.100, apenas suficiente para cubrir sus vuelos y gastos por una semana. Pero Hurkos estaba sin dinero y su representante lo convenció de que cualquier publicidad era buena publicidad. Así que voló a Michigan el 21 de julio, donde le dijo a la prensa que estaba ahí para exorcizar al demonio del condado de Washtenaw. Recibió un breve informe sobre los 6 asesinatos que la policía estaba investigando y luego compartió con la prensa sus predicciones hasta el momento. Según un reporte en el Ann Arbor News, Hurkos describió al asesino como un homosexual enfermo que obtiene satisfacción de matar mujeres. Dijo que el asesino lleva a las chicas a una granja y hace el amor con ellas. El psíquico dijo que no había estado en el granero, pero que tenía sentimientos. Hurkos aparentemente impresionó a uno de los oficiales cuando puso la mano sobre un expediente y comenzó a describir cómo se había encontrado el cuerpo de la víctima. La policía también le permitió visitar las escenas del crimen, pero Hurkos afirmó que las escenas ya se habían enfriado y que no podía captar ninguna vibración. Pidió acceso a las pruebas recolectadas por la policía, pero el fiscal Deley se negó a darle acceso a la ropa que las mujeres llevaban cuando murieron. Hurkos regresó a su motel, el Inn America, y pasó la noche disfrutando de la atención de los locales, quienes estaban fascinados con el psíquico de celebridades de Los Ángeles. Luego pasó su tiempo en la ciudad haciendo turismo y hablando con sus admiradores. Pero en su tercer día en la ciudad, Hurkos supuestamente recibió una llamada de un hombre que le dijo que se fuera antes de enfurecer al monstruo que rondaba por sus calles y terminara con sangre fresca en las manos. Se ha especulado que esa llamada nunca ocurrió y que Hurkos la inventó para ganar credibilidad, pero sin que él lo supiera, ya se había encontrado con el destripador de Ypsilanti, quien no se impresionó con sus supuestas habilidades psíquicas y lo descartó como un payaso. Karen Sue Beineman nació el 10 de febrero de 1951 en Grand Rapids, Michigan, hija de Roland y Marjorie Beineman. Llevaba 5 años saliendo con su novio de la infancia y estaba estudiando para convertirse en maestra de educación especial. Acababa de graduarse de la preparatoria y se había inscrito en el curso de verano de la Universidad del Este de Michigan porque le permitía elegir en qué dormitorio quería vivir. Eligió vivir en Downing Hall y en una carta a sus preocupados padres los tranquilizó diciéndoles que era muy consciente de que estaban asesinando chicas y agregó: «No se preocupen, tengo cuidado». La tarde del miércoles 23 de julio, Karen y 2 de sus nuevas amigas almorzaron juntas antes de irse a clases, y luego Karen se fue de compras.
El día anterior, había encargado una peluca en una tienda llamada Wigs by John y se dirigía a recogerla cuando un joven en una motocicleta le preguntó si quería que la llevara. Halagada, Karen aceptó y se subió a la parte trasera de la moto. No habían avanzado mucho, solo unas pocas cuadras, cuando Karen indicó que habían llegado a su destino. El hombre entró al estacionamiento frente a una tienda de chocolates y Karen entró a la tienda de pelucas. La dueña de la tienda, Diana Goshe, y su asistente Patricia Spalding sacaron la nueva peluca de Karen y le mostraron cómo usarla. Karen explicó que la había comprado para una boda a la que iba a asistir, y bromeó. He hecho 2 cosas que pensé que nunca haría. Una fue comprar una peluca, y la otra fue aceptar un aventón en moto de un desconocido. Diana y Patricia explicarían más tarde que esa broma les encendió todas las alarmas. Todo el pueblo sabía que el hombre responsable de los asesinatos de Michigan posiblemente había ofrecido a cada una de sus víctimas un aventón, así que hicieron lo mejor que pudieron para advertirle a Karen sobre aceptar otro paseo del desconocido de cabello oscuro que todavía la esperaba afuera de la tienda. Mientras Karen estaba ocupada, Diana salió e intentó mirar bien al joven, pero en lugar de sostener su mirada, él bajó la barbilla y giró el rostro. Diana volvió a la tienda y le dijo a Karen: «Dile que el viento va a arruinar tu nueva peluca», y le ofreció llevarla ella misma. Pero Karen solo les agradeció su amable ofrecimiento, volvió a subirse a la motocicleta y desapareció. Cuando Karen no regresó para el toque de queda de las 10 de la noche, sus amigas decidieron esperar hasta las 11 antes de reportarla como desaparecida. La consejera de residencia, Verna Perkins, notificó entonces a la policía del campus de la Universidad del Este de Michigan, a la policía de Ypsilanti y a los padres de Karen que no sabían nada de ella. Roland Beineman llamó a la Policía Estatal de Michigan alrededor de la medianoche, y la policía de Ypsilanti comenzó a investigar su desaparición esa misma mañana del jueves. La investigación los llevó a la tienda Wigs by Joan, donde Diana y Patricia pudieron confirmar que habían visto a Karen el día anterior. Dijeron que Karen llevaba una blusa sin mangas de tela liviana con rayas azules y blancas, un par de jeans cortados y sandalias de cuero. Explicaron que después de que Karen salió de la tienda, se subió a la parte trasera de una motocicleta con un hombre al que nunca había conocido antes. Diana lo describió de la siguiente manera. Parecía tener poco más de 20 años. Complexión atlética, medía aproximadamente 1,83 m tal vez. Tenía un aspecto pulcro, con el cabello castaño corto. Cuando notó que lo estaba observando, desvió la mirada. Patricia explicó que la motocicleta parecía una Honda 450 y que tenía espejos laterales cuadrados, pero Carol Viecherka, quien trabajaba en la tienda de chocolates al lado, dijo que la motocicleta era una Triumph británica de color azul que había sido modificada con accesorios cromados. Les dijo a los investigadores que era aficionada a las motos y que ni siquiera se había fijado en el tipo que la conducía. La mañana del viernes, un joven patrullero llamado Larry Mathewson asistió a la reunión informativa sobre la desaparición de Karen y le dijo al fiscal superior Booker Williams que había visto a alguien que coincidía con la descripción del sospechoso hablando con otra joven el mismo día en que Karen había desaparecido. El oficial Mathewson explicó que el año anterior había jugado fútbol interfraternidad contra ese sospechoso, así que estaba seguro de que podría averiguar quién era. El fiscal Williams le dio permiso a Mathewson para investigarlo, y una hora después ya tenía un nombre: John Norman Collins. Los antiguos compañeros de fraternidad de John Collins le dijeron al oficial Mathewson que había sido expulsado de la fraternidad por robo, pero que ahora estaba rentando un departamento cerca de allí. El oficial Mathewson fue a esa dirección y encontró a Collins con un amigo, trabajando en un grupo de motocicletas que incluía una Triumph azul. Sin dar a conocer la investigación, Mathewson les preguntó a los 2 hombres si habían visto antes a Karen Beineman, y ambos lo negaron. Luego preguntó quién era la mujer con la que Collins había estado hablando el día que Karen desapareció, y Collins explicó que su nombre era Lorraine Kellogg. El oficial Mathewson anotó las placas de las 4 motocicletas y luego fue a interrogar a Lorraine. Ella le dijo que John Collins era un conocido y que varias de sus amigas habían salido con él en algún momento, aunque una de ellas afirmaba que Collins estaba más interesado en tener relaciones sexuales que en conocerlas de verdad.
Lorraine entonces lo refirió con Linda Campbell, una amiga suya que estaba saliendo con Collins en ese momento. Linda también confirmó que Collins estaba más interesado en sus motocicletas que en ella, y que a menudo la llevaba a pasear por carreteras solitarias en los alrededores del pueblo. Luego le dijo al oficial Mathewson que, después de que el psíquico Peter Hurkos llegó al pueblo, Collins se había mostrado particularmente interesado en conocerlo, pero que luego de hablar con él unos minutos, lo desestimó como un payaso. Citando sus palabras, John dijo que esperaba obtener algo de información interna del psíquico. Hurkos no habló de los asesinatos, pero aún era entretenido de ver. Linda le proporcionó al oficial Mathewson una foto de John Collins y luego él recorrió el pueblo preguntando a los testigos si ese era el hombre que habían visto con Karen Bateman ese día. Ellos confirmaron que sí lo era y el oficial Mathewson presentó su informe esa misma tarde. Esa tarde del sábado, una pareja reportó que el cuerpo de una mujer desnuda yacía al fondo de un barranco, no muy lejos de la entrada de su camino. Lo único que llevaba puesto eran unas sandalias de cuero. En cuestión de minutos, el sheriff Douglas Harvey llegó al lugar y confirmó que el cuerpo probablemente pertenecía a Karen Sue Bateman, de 18 años. Debido a las graves lesiones en su rostro, tuvo que ser identificada mediante sus huellas dactilares. El Dr. Hendrick realizó la autopsia y explicó que Karen había muerto entre 2 y 3 horas después de su última comida, es decir, entre las 3 y las 4 de la tarde del 23 de julio. En algún momento le habían atado los pies y las piernas, y al igual que las otras víctimas, había sido brutalmente golpeada, dejándole moretones en los brazos, piernas y cuerpo. Su rostro estaba tan destrozado que uno de sus dientes frontales se había roto por encima de la encía. El Dr. Hendrick explicó que, a pesar de los golpes salvajes en la cabeza, la causa de muerte había sido estrangulamiento. Un periódico local más tarde describiría que Karen Sue Bateman había sufrido una muerte cruel y prolongada a manos de un asesino sádico. Ahora viene la parte más dura pero necesaria, así que prepárense. En algún momento durante el ataque, el asesino de Karen había metido un trapo amarillo en su boca, y después de que ella perdiera el conocimiento, le quemó la piel con ácido, posiblemente amoníaco. También había sido agredida sexualmente, y luego su ropa interior había sido introducida en su vagina, pero dentro de la ropa interior estaba la primera pista real que la policía había podido encontrar. 4 mechones de cabello rubio y marrón de aproximadamente 1 pulgada de largo que habían sido cortados con una máquina de cortar pelo en lugar de tijeras. Una vez más, el Dr. Hendrick informó que el cuerpo de Karen había sido movido después de su muerte y arrojado al barranco solo unas horas antes de ser descubierto. Mientras tanto, el fiscal asistente Williams leyó el informe del oficial Mathewson sobre John Norman Collins. Los registros mostraban que lo habían interrogado poco después del asesinato de Joanne Schell. Él era quien había estado burlándose de su compañera de trabajo con los detalles de lo que le había pasado a ella. Entonces, el fiscal asistente Williams determinó que John Norman Collins era ahora el principal sospechoso. Al día siguiente de que el fiscal Williams lo declarara sospechoso, la policía comenzó a investigar más a fondo su pasado, y no encontraron mucho. Él había nacido como John Norman Chapman el 17 de junio de 1947 en Riverside, Ontario, Canadá, hijo de Richard y Loretta Chapman. Richard y Loretta se habían casado en 1943, poco antes de que Richard fuera enviado a Europa a luchar en la guerra. Richard era experto en explosivos y demoliciones, y perdió una pierna durante la guerra. Cuando regresó a casa, ya no era el joven que Loretta había conocido. Los médicos militares más tarde le diagnosticarían fatiga de combate, o, como lo conocemos hoy, trastorno por estrés postraumático. La pareja tuvo 3 hijos juntos, Jerry, Gail y John. Pero cuando John tenía 1 año, Loretta solicitó el divorcio por crueldad extrema y repetitiva. Su solicitud fue aprobada, y ella declaró que Richard nunca volvería a ver a sus 3 hijos. Más tarde les diría a sus hijos que su padre los había abandonado. Pero según el sobrino de Richard, John Philip Chapman, la guerra cambia a las personas, y mi tío Richard y mi tía Loretta no fueron la excepción. Mi tío amaba a su esposa y a sus hijos, y nunca fue abusivo con ellos. No queriendo poner a sus hijos en medio de un divorcio feo, mi tío simplemente se fue y se mudó al norte, a Kitchener, Ontario, aceptando desaparecer en el fondo.
Loretta regresó a Estados Unidos en 1949, donde ella y sus 3 hijos se mudaron con familiares en Center Line, Detroit. Trabajó como mesera para mantener a su joven familia, y en 1952 Loretta se casó con un mecánico local llamado William Collins. William adoptó legalmente a los hijos de Loretta y cambiaron sus apellidos a Collins. Pero William siempre fue un borracho violento y no tenía problemas en golpear a los niños. Loretta lo dejó en 1965 y se divorció de él un año después. Según un amigo de la familia, Loretta lograba llegar a fin de mes y proveer materialmente para sus hijos, pero a un alto costo personal. Sus horarios de trabajo chocaban con sus responsabilidades en casa y se vio obligada a hacer el mismo sacrificio que la mayoría de las madres solteras trabajadoras. No siempre estar en casa cuando sus hijos regresaban de la escuela. Sabía el estilo de vida que quería y se partió el lomo como mesera para conseguirlo. Venía de la nada y no iba a dejar este mundo de la misma manera. Quería ser alguien con suficiente dinero para mantenerse y criar a sus hijos. Era tan dulce y amable, siempre dispuesta a ayudar a sus amigos. Los 3 hijos Collins asistieron a la escuela católica St. Clement y se dice que Loretta presumía de lo bien que le iba a sus hijos en la escuela. John era un buen estudiante, estaba en el cuadro de honor y era un atleta destacado. Jugaba fútbol americano, baloncesto y béisbol. Además, era parte del equipo de lucha libre. También era un buen bailarín, se enorgullecía de su apariencia. Era encantador y atractivo. El Detroit News luego reportaría que John Collins era la imagen misma del chico perfecto estadounidense. En 1965, John Collins ingresó a la Universidad Central de Michigan con una beca de fútbol, pero pronto descubrió que no estaba al nivel de sus compañeros de equipo. Después de un año, se transfirió a la Universidad del Este de Michigan y estudiaba para convertirse en maestro de primaria. Se unió a la fraternidad Theta Chi, jugó fútbol intramuros para los Theta Chi y trabajaba medio tiempo en un puesto administrativo en el edificio McKinney Hall. Uno de sus colegas, Ken Rowe, explicaría después: «Era un tipo realmente agradable, el tipo de chico con el que dejarías salir a tu hermana. Era una persona abierta y amigable que no tenía problemas para conocer chicas». Pero poco después de mudarse a la casa de los Theta Chi, sus hermanos de fraternidad comenzaron a quejarse de que desaparecían cosas como palos de golf, rifles de caza, joyería y otros artículos que podían venderse fácilmente. Otro miembro de la fraternidad afirma que John robaba motocicletas, las desarmaba en el sótano, vendía las piezas que podía y tiraba los chasis en basureros por todo Ypsilanti. Algunos reportes indicarían después que era bien sabido que él y un grupo de jóvenes manejaban autos robados por Ann Arbor e Ypsilanti, robando cualquier cosa que pudieran. En 1966, John, de 20 años, fue expulsado de la fraternidad Theta Chi por no pagar cuotas y faltar a reuniones. John luego se mudó a una pensión con algunos amigos, donde había estado viviendo desde entonces. El 27 de julio de 1969, John Collins regresó a la pensión en Ypsilanti, después de pasar el fin de semana visitando a su madre en Center Line. Poco después, la policía apareció en su puerta y lo llevaron a la estación para interrogarlo. Según algunos reportes, estos oficiales no habían recibido el memo que indicaba que John era probablemente el asesino, así que no llevaban una orden de registro, solo lo llevaron para interrogarlo. Cuando John regresó, le dijo a su compañero de cuarto, Arnold Davis, que la policía lo sospechaba de haber matado a Karen Sue Beineman. Como miles de hombres habían sido interrogados en el último año por los asesinatos, Davis no le dio importancia y le dijo a John que estaban sospechando de mucha gente. La noche siguiente, Davis acompañó a John a la casa de su tío. La familia estaba de vacaciones y le habían pedido a John que cuidara de su perro. Como había hecho las últimas 2 semanas, John abrió la puerta del garaje, alimentó al perro y regresó al auto donde Davis lo esperaba. Al llegar a casa, John le pidió ayuda para descargar algunas cosas. John tomó un cuchillo envuelto en un trapo de taller de debajo del asiento de una de sus motocicletas. Poco después, cargué una cobija verde oscuro o azul del maletero del auto de John, mientras éste llevaba una caja de cartón a su habitación. Eché un vistazo a la caja y vi un par de zapatos de mujer.
algunos trapos o ropa y un bolso de yute. 15 minutos después, John salió de la pensión con la cobija y la caja. Media hora más tarde regresó a casa sin nada. Al día siguiente, el cabo David Lake y su familia regresaron a casa después de unas vacaciones de acampada de 2 semanas. Su pastor alemán estaba feliz de verlos, y cuando entraron a la casa, todo estaba exactamente como lo habían dejado. Desafortunadamente, Sandra Lake había dejado una sandía en el refrigerador y ahora estaba toda blanda y asquerosa. Su sobrino John había estado alimentando al perro mientras estaban fuera, y Sandra le había dejado una nota en la cocina diciéndole que podía comerse la sandía. La nota seguía ahí, y la sandía también, así que Sandra asumió que John no había entrado a la casa y no la había visto. Esa noche, mientras Sandra ordenaba la ropa sucia, notó unas marcas en el piso de la cocina. Ella había lavado y encerado el piso antes de irse de vacaciones, así que sabía que eran nuevas, pero no le dio mayor importancia. Bajó la ropa al lavadero en el sótano y ahí se dio cuenta de que alguien había pintado manchas negras grandes en el piso de cemento. Sandra metió la ropa en la lavadora, subió y le preguntó a David si él había pintado el piso. Él dijo que no. David la siguió al sótano y le pidió que revisara si algo más estaba fuera de lugar. Sandra se dio cuenta de que faltaba un frasco de amoníaco y una caja grande de detergente que usaba como basurero. Suponiendo que John debió haber estado en el sótano, los Lake llamaron a su apartamento, pero no contestó. Decidieron llamarlo al día siguiente para preguntarle. A la mañana siguiente, el cabo Lake fue a trabajar a la oficina central de la Policía Estatal de Michigan, donde el comandante lo llamó a su oficina. Ahí, el comandante le informó que su sobrino, John Norman Collins, era ahora el principal sospechoso del asesinato de Karen Beineman y que la policía lo tenía bajo vigilancia. Las alarmas sonaron en la cabeza del cabo Lake, quien inmediatamente le contó al comandante lo que habían encontrado la noche anterior. El comandante actualizó al equipo y Lake recibió la orden de buscar más pistas en su casa. Esa noche, Sandra le dijo a su esposo que no había podido contactar a John en todo el día, pero que le había dejado un mensaje con Loretta. John les devolvió la llamada a las 10:30 de la noche, y los Lake le preguntaron si había estado en el sótano las últimas 2 semanas y si sabía algo sobre la pintura. John negó haber entrado al sótano y dijo que no sabía nada de ninguna pintura. Al día siguiente, se decidió enviar a los técnicos del laboratorio criminalístico a inspeccionar la casa de los Lake y el cabo tuvo que decirle a Sandra que John podría ser un asesino. A las 11 de la mañana, el laboratorio criminalístico llegó y comenzó a revisar el sótano con lupa. Rasparon la pintura en aerosol y descubrieron manchas de color óxido en el cemento. El cabo Lake les explicó que eran restos de barniz de un proyecto que había hecho antes de irse de vacaciones, lo cual el laboratorio confirmó. Pero junto con las manchas de barniz, la policía también encontró manchas de sangre en el piso y en la camisa de un niño que colgaba en una cuerda del cuarto de lavado. Había arañazos y abolladuras en algunos tubos de cobre, y más tarde la policía sugirió que Karen Beineman había sido atada a esos tubos antes de morir. Encontraron un trozo de cable eléctrico que pudo usarse para amarrarla, y debajo de la lavadora había varios mechones de cabello rubio oscuro. El oficial Lake explicó que Sandra le había cortado el pelo a su hijo antes de irse de vacaciones. Siempre lo hacía en el cuarto de lavado, así que parte del cabello debió caer bajo la lavadora. La policía luego le explicó la importancia de ese cabello, y Sandra pasó el resto del día llorando en su habitación. Un día después, el 1 de agosto de 1969, John Norman Collins fue arrestado oficialmente por el asesinato de Karen Sue Beineman. Loretta Collins nunca perdonaría a su hermana por acusar a su hijo de ser un asesino. El arresto de John Norman Collins fue noticia nacional. El 2 de agosto de 1969, Robert Elmer Taylor, fiscal del condado de Monterey en Salinas, California, vio en las noticias los reportes sobre los asesinatos en Michigan. Mientras la periodista describía los crímenes de Collins, el fiscal Taylor notó que el asesinato de Karen Sue Beineman se parecía mucho a un caso reciente que la policía de Salinas investigaba.
Roxy Ann Phillips, de 17 años, nació el 21 de marzo de 1952 en Nuevo México y creció en Milwaukee, Oregon. Estaba pasando el verano con la familia Cunas en Salinas. El 30 de junio de 1969 le dijo a la señora Cunas que saldría un momento para enviar una carta a casa y visitar a su amiga Nancy Albrecht. Cuando Roxy no regresó para las 6 de la tarde, la señora Cunas reportó su desaparición, sabiendo que otras 2 jóvenes habían sido asesinadas semanas atrás. La policía buscó durante 2 semanas hasta que encontraron el cuerpo de Roxy en el fondo de un cañón. Al igual que Karen Sue Bainman, Roxy estaba desnuda, excepto por las sandalias. La habían estrangulado con su propio cinturón y su cuerpo fue arrojado allí después de morir. Al entrevistar a su amiga Nancy, esta dijo que Roxy nunca llegó a su casa esa tarde. Nancy también contó que no tenían planes de verse, porque ella tenía una cita esa tarde con John de Michigan. Según Nancy, ella había estado caminando hacia su casa la tarde anterior cuando un auto se detuvo junto a ella. El joven se presentó y le pidió direcciones. Le dijo que él y un amigo acababan de mudarse a Salinas y que habían remolcado un tráiler desde Michigan. Nancy describió al hombre como alto, de unos 20 años, con cabello castaño corto. Vestía jeans Levi's y una camiseta, y manejaba un auto plateado. Los dos acordaron una cita para la tarde siguiente, pero él nunca apareció. La policía teorizó que John de Michigan podría haber estado en camino a la casa de Nancy cuando vio a Roxy caminando por la calle y la consideró un blanco más fácil. Siguiendo una corazonada de que John de Michigan y John Collins, el joven de 22 años de Michigan, podrían ser la misma persona, el fiscal Taylor llamó a las autoridades del condado de Washtenaw y les dijo que sus 2 casos podrían estar relacionados. Con su ayuda, la policía de Salinas descubrió que John Collins y un amigo llamado Andrew Manuel habían alquilado un tráiler en junio de 1969. El tráiler nunca fue devuelto. La policía de Salinas lo encontró estacionado detrás de la casa de la familia Manuel. Silver Manuel les contó que su nieto Andrew y su amigo John habían llegado a finales de junio con el tráiler y luego lo abandonaron en un callejón cerca de su casa. Andrew Manuel ni siquiera tuvo la decencia de despedirse de su abuelo de 80 años antes de huir del pueblo con John unos días después. La policía inspeccionó cada centímetro del tráiler, pero no encontró nada. Había sido limpiado tan minuciosamente que ni siquiera quedaba una huella digital que lo vinculara a John Collins o a Andrew Manuel. Sin embargo, el equipo de investigación en Michigan pudo proporcionar a la policía de Salinas el número de placa de un Oldsmobile Cutlass plateado que John Collins manejaba en ese entonces. Determinaron que el auto había sido llevado a un taller en Salinas el 3 de julio. Los empleados confirmaron que el auto tenía un enganche para tráiler en ese momento, pero les pidieron que se lo quitaran. Uno de los oficiales que inspeccionó el lugar donde se encontró el cuerpo de Roxy reportó que había tenido una fuerte reacción alérgica a la hiedra venenosa que crecía en la zona. La policía interrogó a todos los médicos de Salinas y uno confirmó que, efectivamente, un hombre llamado John Collins había acudido a él para tratar una erupción causada por contacto con hiedra venenosa. La policía estatal de Michigan informó que encontraron manchas de sangre en el cinturón de seguridad del Cutlass, así como un trozo de tela roja bajo el asiento del conductor que coincidía con la ropa que Roxy llevaba puesta cuando desapareció. Aún mejor, durante un registro en la habitación de John Collins, encontraron un suéter marrón con vello púbico incrustado en la tela, en uno de los hombros. Se hicieron comparaciones con el vello púbico de Roxy y se determinó que probablemente coincidían. El 29 de septiembre de 1969, un gran jurado acusó formalmente a John Norman Collins por el asesinato de Roxy Ann Phillips. Las autoridades de Michigan estaban más convencidas que nunca de que habían capturado al monstruo que había estado acechando sus calles durante los últimos 2 años. La parte más interesante del juicio de Collins fue descubrir los métodos científicos que usaron para determinar si el cabello encontrado en la boca de Karen Bainman coincidía con el cabello hallado bajo la lavadora. Según el fiscal del condado de Washtenaw, William Delhay, solo pudieron vincular a John Collins con el asesinato de Karen Bainman.
por lo que mientras preparaban su juicio por homicidio, los otros casos quedaron en espera. El juicio comenzó el 2 de junio de 1970 y duró hasta el 14 de agosto de ese mismo año, convirtiéndose en el juicio por asesinato más largo en la historia de Michigan hasta ese momento. El 19 de agosto, el jurado declaró a John Norman Collins culpable del asesinato en primer grado de Karen Beineman. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a los 23 años y sus posteriores apelaciones fracasaron. Inicialmente, el senador Ronald Reagan insistió en que John Collins debía ser extraditado a California para enfrentar la justicia por el asesinato de Roxy Ann Phillips. Sus abogados sabían que las pruebas en su contra eran irrefutables y si era declarado culpable de ese asesinato, recibiría la pena de muerte. Lograron convencer a los legisladores californianos de que Collins tenía derecho a apelar su sentencia primero y que la decisión sobre la extradición podía tomarse después. Para 1972, la atención pública había cambiado y la orden de extradición pendiente fue cancelada. A pesar de haber intentado escapar de prisión 2 veces, John Norman Collins sigue entre rejas y ha sido mayormente olvidado por la comunidad del true crime. Esto se debe a que cuando comenzó su juicio en 1970, los medios nacionales e internacionales centraban toda su atención en el juicio de la familia Manson. Como resultado, el hombre conocido como el asesino de universitarias, el asesino de Michigan, el destripador de Ypsilanti y el asesino de Ypsilanti cayó en el olvido meses después de su sentencia. Es justo decir que nadie recuerda realmente a John Norman Collins, pero esto también significa que nadie recuerda los nombres o las historias de las 8 mujeres que solo son conocidas como las víctimas de los asesinatos de Michigan. Así que vamos a terminar este episodio recordando quiénes fueron: Mary Flesser, Joan Schell, Jane Mixer, Marilyn Skelton, Dawn Basom, Alice Callum, Karen Sue Beineman y Roxy Ann Phillips. Llegado aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,